La paz espiritual es parte de los dones, de esa capacidad que tienen los seres humanos para drenar energías, para encontrarse con el Dios del Altísimo. La iglesia no solamente está en los templos, está en cada uno de nuestros corazones. Sean bienvenidos a Un Café con Quique Voz. Hoy me acompaña un sacerdote, el padre Neiber Rojas, quien es vicario de la parroquia Santísimo Salvador. Padre, la bendición. Bueno, Dios me los bendiga. Un saludo a todos los que nos ven a través del programa Quique Voz. De verdad que una alegría para mí haber sido llamado a este programa y bueno, compartiendo con ustedes durante este rato de la experiencia de fe y ese enriquecimiento espiritual que todos como seres humanos pues debemos tener, y más en nuestra fe católica. Salud, bienvenido a Un Café con Quique Voz. No. ¿Cuántos cafés se toma el padre al día? ¿Cuántos? ¿Bastante? Ya después de 10 tazas de café como que es bastante, ¿no? Así es, bueno, está muy rico. Y se viene la lluvia, se viene el invierno, ¿no? Se viene abril y a uno le provoca el andino, le provoca el café. Y en las tardes con pan, más sabroso. Ay, ese sí me lo voy a quedar debiendo hoy. Padre Neiber, ¿de dónde es usted? Bueno, yo soy del Palmar de la Copé, municipio Torbes. Allá pues hice mis estudios de primaria y secundaria. Y vivo con mi mamá. Tengo 3 hermanos por parte de mamá y pues mi hermano mayor falleció hace 21 años. ¿Cómo comenzó, cómo inició esa vocación sacerdotal? Bueno, desde niño siempre me ha gustado mucho la parte religiosa. Recuerdo que me apasionaba mucho ir a la Eucaristía, rezar el rosario. Ese amor nace por parte de mi mamá, que siempre era una mujer de oración. Ella al levantarse y al acostarse, pues se sentaba a la orilla de la cama, hacía sus oraciones personales, pedía por cada uno de nosotros para que nos fuera bien, y a partir de ahí pues fue como creciendo de una manera bonita ese amor por el sacerdocio, ¿no? Claro, uno pequeño pues lo veía así como que wow, qué bonito, pero ya cuando me fui sumergiendo en esa vida eclesial, me fue apasionando el sacerdocio. Inclusive pues siempre me gustaba y en muchas oportunidades hasta llegué a ir solo a la misa porque mi mamá pues sufre de las piernas, entonces yo trataba de ir siempre los domingos a misa. ¿Cómo fue esa formación en el seminario Santo Tomás de Aquino? Bueno, una formación completa en cada una de las dimensiones: académica, espiritual, pastoral, humana, donde fue como fortaleciendo la vocación, ¿no? En la parte humana, pues esa cercanía con las personas, ese saber escucharlos, saberlos entender, saber que cada persona tiene una realidad totalmente distinta, que busca a Dios a partir de esas circunstancias que vive. En esa formación académica, en el conocer sobre los documentos de la iglesia, aprender los idiomas, formarse intelectualmente. En esa parte espiritual, pues esa sintonía con Dios a partir de la vivencia de los sacramentos, de la oración personal, de la oración de la liturgia de las horas, que le fue como uno fortaleciendo como esa convicción, ¿no? Y en la parte pastoral, pues ya salir a cada una de las comunidades y conocer la realidad que vive nuestra diócesis de San Cristóbal en cada una de sus parroquias, con situaciones particulares que de manera personal pues me iban enriqueciendo en mi vida pastoral y en mi vida espiritual y en ese llamado que Dios pues me había hecho a la vida sacerdotal. En la estructura de formación pedagógica existe la filosofía y la teología. Háblanos en un concepto muy claro, muy sencillo para un público en general, de la filosofía y de la teología, ¿qué es? Bien, partiendo de la pregunta, pues la formación nuestra está compuesta de la siguiente manera. Tenemos un año de propedéutico, donde aprendemos como a conocer un poco sobre la vida diocesana, esa formación que vamos a tener durante 10 años. Luego 3 años de filosofía, donde nos sumergimos en el estudio del pensamiento del hombre.
un año de pasantías donde nosotros pues nos asignan a distintas comunidades donde durante ese año vamos fortaleciendo ese llamado a la vida sacerdotal. Terminado ese año, entramos a 4 años de teología donde nos profundizamos en el estudio de Dios a partir de las Sagradas Escrituras y todo lo que concierne al estudio de la eclesiología y de los sacramentos, ¿no? Y finalmente un año donde está como esa última pastoral donde va fortaleciéndose ese llamado de Dios para ser admitido a las Sagradas Órdenes. ¿Dónde hizo el diaconado? Un mes duré en la Basílica del Espíritu Santo y luego sí lo continué en la Parroquia Santísimo Salvador, donde actualmente estoy. Duré 2 años como diácono. ¿Dónde se ordenó como sacerdote? Ahí mismo en la Parroquia Santísimo Salvador, el 26 de agosto del año 2023. ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Podemos decirlo así en un término coloquial: un hombre tomado entre los hombres. Dios lo llama para ese servicio, esa entrega y esa docilidad a la presencia de Dios, ¿no? Saber que el sacerdote hace presente a Cristo en la vida de las personas a través del sacramento de la Eucaristía, a través del sacramento de la reconciliación, en esa esperanza del perdón, de estar unido a Dios, en el sacramento del bautismo para que nazca a esa gracia como hijo de Dios, miembro de la Iglesia y heredero del reino de los cielos. También en ese sacramento de la unción de los enfermos para brindar esperanza a esa persona que está pasando por una situación de salud, en esa unión del hombre y la mujer en el sacramento del matrimonio, pero en esa gracia santificante que recibimos de manera personal en el orden sacerdotal. ¿Cómo es la jerarquización de la Iglesia Católica? Bueno, en el que se comienza a estudiar sus primeros pasos en el seminario, luego viene el diaconado, bueno, hasta que llegue a cardenal y al obispo y al papa. Sumo pontífice. Bien, comenzamos como seminaristas en nuestros estudios formativos dentro del seminario, llámese en la parte diocesana, pues en el seminario diocesano. El seminario es una universidad, sí, ¿no? Más bien el seminario es un semillero donde se fortalece el llamado de la persona. Que disculpe que me salga un poquito del contexto, recordar pues que dentro del seminario pues no todo el que entra va a la vida sacerdotal. Otros descubren o se dan cuenta que Dios los llama a otro estilo de vida, a la vida matrimonial o a la vida laical, no necesariamente a la vida sacerdotal. Un ejemplo muy claro, bueno, nosotros entramos 34 seminaristas en ese momento, en el año 2011, septiembre de 2011, y de los cuales nos ordenamos 8 sacerdotes, 3 fuera de la diócesis y 5 acá en la diócesis. ¿Cómo comienza ese trayecto? Comienza siendo seminarista en sus estudios formativos. Luego de terminar sus estudios, empieza el proceso de la admisión a las Sagradas Órdenes. Primero pasas por ser diácono, luego presbítero. ¿Cuántos años son de diácono? El tiempo prudencial que disponga cada obispo. No hay algo. No hay un lapso no hay un lapso, puede durar 1 año, 2 años. Exactamente. Y ya eso lo dispone cada obispo. Luego vendría el presbiterado y por jerarquía sacramental, luego vendría el episcopado. Ya luego tenemos los que son los cardenales, que son los que rigen en cada país. Y luego sí vendría el sumo pontífice, en este caso el papa. Entonces esa es la jerarquía que se tiene dentro de la iglesia. El papa, los cardenales, los obispos, los presbíteros, los diáconos y el pueblo de Dios. Háblanos un poquito de la investidura, ¿no? Nos llama la atención cuando ustedes se revisten, creo que es el término adecuado para la Santa Misa, o lo normal. Usted hoy anda vestido de negro con clériman. ¿Qué significa el clériman? Bueno, el clériman es ya la vestidura propia que nosotros como sacerdotes tenemos, ¿no? En ese estado civil, ¿no? De la vida cotidiana, ¿no? Para ser identificados como sacerdote, ¿no? El clériman pues viene a ser esa vestidura que nosotros propiamente debemos utilizar, pero para las celebraciones litúrgicas se cuentan con, en el caso de los diáconos, tiene el alba, el cíngulo, la estola, pero de forma transversal. Es cruzada. Exactamente, desde el hombro izquierdo al caer hacia la parte derecha. Y tiene la dalmática, que es la vestidura propia del diácono. Luego el presbítero, igualmente el alba, el cíngulo, la estola ya caída y la casulla. Y en el caso del obispo igualmente, pero lo diferencia porque el obispo tiene la mitra, el báculo y el anillo.
La mitra es, digámoslo así, el bonete que utiliza el obispo sobre su cabeza. El que lo báculo es representa. como el bastón de pastor, algo así. El bastón del pastor, exactamente, que es el que ayuda a traer al pueblo de Dios. Y el anillo que le representa esa alianza hacia el pueblo y la autoridad que él tiene dentro de la iglesia. ¿Cómo se viste el cardenal? El cardenal mantiene la misma vestidura, solo que su color es color fucsia. Entonces, ellos van a utilizar... ¿Cómo se llama lo que se ponen aquí? El solideo. Solideo. Y lo debe utilizar de color fucsia. Bueno, en esta tertulia de campeones estamos disfrutando con el padre Neiber Rojas de la parroquia Santísimo Salvador para conocer la iglesia, para conocer sus ornamentos, su formación, la estructura jerárquica de la iglesia y algo muy importante, ¿no? Los colores. A veces vamos a entrar en el año litúrgico. Cuando yo diga algo que no es así, usted me corrige, padre, ¿no? Claro que sí, claro. Es un lenguaje bastante exigente, ¿no? Muy estudioso y no quiero cometer ninguna herejía. Ninguna herejía así en cuanto a la pronunciación. Hablemos del año litúrgico porque dentro del año litúrgico también hay una investidura en los colores, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, sé que en la Semana Santa hay unos días que se visten de morado. Yo que soy devoto del Santo Cristo de la Grita veo que se visten de rojo. No sé si es por el tiempo, por las celebraciones. Por la festividad que se tiene durante la semana, ¿no? Háblenos un poquito del año litúrgico y qué es el año litúrgico. Bueno, el año litúrgico nos representa las celebraciones propias de todo el año dentro de la iglesia, que parten desde esa vida pública del Señor hasta lo que es su gloriosa resurrección, ¿no? Y a su subida al cielo y el envío del Espíritu Santo. Parte desde un principio, tenemos el tiempo ordinario, que es el tiempo común del año litúrgico, que es cuando nos utilizamos las vestiduras verdes, que simboliza el color verde, la esperanza en esa vida cristiana que nosotros vamos en ese caminar. En ese tiempo litúrgico nosotros vamos conociendo propiamente lo que fue la vida pública del Señor, sus enseñanzas, su misterio, cómo fue llamando a cada uno de los apóstoles. Luego vamos a tener propiamente un tiempo dentro de la iglesia, que es el tiempo del Adviento, que es el tiempo de la preparación para el nacimiento del Salvador. Ese tiempo del Adviento inicia desde el domingo después de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, y son 4 semanas que van marcando propiamente el tiempo del Adviento. Hay una característica importante en este momento, y es que en el tercer domingo del tiempo del Adviento se cambia de color litúrgico. Durante ese tiempo es el color morado, que representa la espera, la penitencia. Pero en ese tercer domingo cambia a color rosado, que es el color de la alegría, también conocido como el domingo Gaudete, porque es la alegría, el gozo de lo que se va a vivir dentro de poco con el nacimiento del Salvador. Terminado el tiempo del Adviento, arrancamos con el tiempo de la Navidad, que es la vestidura propiamente blanca, porque celebramos el nacimiento del Salvador. Luego pasamos a otro tiempo, que es el tiempo de la Cuaresma, que es el tiempo de la preparación para vivir lo que es el Tríduo Pascual. En ese tiempo de la Cuaresma volvemos a utilizar el color morado por 5 semanas. En la semana número 4, que es conocida como el Letare, que es también el domingo de la alegría, por lo que se va a vivir prontamente, se vuelve a utilizar el color rosado. Solamente durante el año, solamente en estos 2 domingos propiamente se utiliza el color rosado. Ya para arrancar la Semana Santa comenzaríamos con el Domingo de Ramos, ahí se utilizaría el color rojo, y el Viernes Santo también se utilizaría el color rojo. Para el día Jueves Santo se utilizaría el color blanco, porque ese día celebramos la última cena del Señor, la institución de la Eucaristía, el mandamiento nuevo del amor y el orden sacerdotal. Para el día sábado sábado santo volvemos a utilizar el color blanco, y ya a partir del domingo de resurrección comenzaríamos lo que es el tiempo pascual. Durante esa cincuentena pascual, que son de 50 días, utilizamos propiamente el color blanco, que representa... ¿Eso hasta diciembre? No, son 50 días de acuerdo a la fecha que comience
el miércoles de ceniza, el domingo de resurrección se cuentan 50 días para celebrar lo que es Pentecostés, y en todos esos 50 días se utilizaría el color blanco. Terminado Pentecostés, volvemos a retomar el color verde porque continuamos con el tiempo ordinario hasta la festividad de Cristo Rey del Universo y volveríamos otra vez con el año litúrgico. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa, recuerden que es el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el sacramento de la Eucaristía, Cristo se queda en la especie del pan y del vino para darnos su cuerpo y su sangre para que tengamos vida eterna. Es decir, es la congregación del pueblo santo para vivir ese misterio pascual. Sé que hay una estructura, ¿no? A través de un misal, ¿se llama así? Sí, exactamente. Ya le dije, no, me corrige. Sí. Hay un misal que es como que estructura la misa de acuerdo al año litúrgico también. Exactamente. ¿No? De por sí la misa consta de dos partes fundamentales, que es la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Antes de la mesa de la palabra se dan lo que son los ritos iniciales, que es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el saludo del Padre, el acto penitencial. Terminado el acto penitencial, cantaríamos el Gloria y luego arrancamos con esa primera parte de la misa, que es la mesa de la palabra, donde nosotros vamos escuchando la palabra de Dios. Se compone de la oración colecta, la primera lectura, segunda lectura, el salmo, segunda lectura, el aleluya, el evangelio, la homilía, el credo y la oración de los fieles. Allí culminaría esa primera parte de la mesa de la palabra. Una pregunta, ¿la homilía es el sermón? El sermón que dice, exactamente, el sermón que es lo mismo, ¿sí? Exactamente. ¿Cómo se prepara un sermón? ¿Cómo leen la palabra primero? Exactamente. Porque yo veo que a veces los sacerdotes, esa palabra que está ahí escrita, que tiene no sé cuántos años escrito, lo llevan al tiempo actual, lo aplican a la realidad cotidiana, a la realidad. ¿Cómo preparan eso? Bien, de manera personal, pues nosotros, cada quien pues tendrá su estilo. Lo hablo de mi manera personal. Yo me siento, invoco al Espíritu Santo porque es el que nos da a nosotros la sabiduría, el entendimiento, porque lo que vamos a hablar no es palabra de hombres, la palabra de Dios explicada al pueblo santo de Dios. Hago mi oración personal, hago una primera lectura de esas lecturas que se nos presenta en el día, luego interiorizo un poco qué me está diciendo la palabra para hacer una segunda lectura y a partir de ello quedarme con una frase y empezar como a rumiarla, escudriñarla, ir poco a poco y luego sí basarme en los escritos de la iglesia y sacar propiamente una homilía. ¿Por qué? A ver, lo parto de mi relación personal y lo que he aprendido con mi párroco, el padre Gustavo Roa. No es mi palabra, no es lo que yo quiero enseñar, es lo que la iglesia me invita, pero llevada a un contexto social en el que nosotros estemos viviendo. A ver, llevar la palabra de Dios a la realidad que vivimos, no dejarla todavía a hace 2000 años atrás, no. ¿Cómo se lleva esa palabra a la actualidad para que la persona la pueda vivir en su vida cotidiana? Entonces, si hablamos un ejemplo del evangelio del sembrador, cómo sembramos hoy en día la palabra de Dios en medio de la realidad social ante personas que, lo hablamos al inicio, antes de comenzar el programa, ¿no? Al inicio, personas que solamente ahorita están sumergidas en una red social, sumergidas en nada más el trabajo. ¿Cómo hacerle llegar la palabra de Dios? Entonces es llevarlo a ese contexto para que la persona lo entienda y no que en unas palabras muy elevadas, sino que la persona en su cotidianidad la pueda entender. Hay una elección de cargos de alto rango, se puede decir, dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo los escogen, padre? ¿Cómo llega a alguien? Porque existe un término que se llama la terna para ser elegidos obispos, y la terna para ser cardenales. Recientemente el padre Ayala fue investido de obispo, como obispo, de pregonero, y porque hay 2 obispos en el estado Táchira. Son una serie de dudas que la iglesia, pues nosotros, un programa conocer también con mucha pedagogía para enseñar parte de la estructura de nuestra iglesia. Bien, no sé si le respondo a la pregunta o termino de explicar la parte de la misa. Sí. Bueno, termino. Porque faltó una parte de la misa. Exactamente, ya. Que era la segunda parte, que es la mesa de la Eucaristía, que parte desde el ofertorio, cuando se prepara el altar con el cáliz, la patena, y que se entregan las formas que van a ser consagradas.
se prepara el altar y continuamos de allí en adelante con la oración de las ofrendas. Luego pasaríamos al prefacio, luego al gloria, luego a la consagración. Después de la consagración pasamos a la aclamación, que es este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y luego allí vamos viendo esa parte de la misa que nos lleva a nosotros a pedir la asistencia del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios, sobre los dones que se han presentado, para luego terminar con la doxología, que es cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos al Padre Nuestro, luego al abrazo de la paz, a la comunión, y luego allí terminaría la segunda parte de la misa, que es la mesa de la Eucaristía, y luego sí los ritos finales, que es la oración y la bendición por parte del sacerdote. Antes de la pregunta que le hice de cómo es la investidura de los obispos y los cardenales, me genera una duda. ¿El diácono celebra misa? No. ¿O cuál es la diferencia? A ver, el diácono propiamente, por el grado del sacerdocio que lleva, tiene la potestad de celebrar dos sacramentos propiamente: el sacramento del matrimonio y el sacramento del bautismo. El diácono no celebra el sacramento de la Eucaristía porque no ha sido consagrado como presbítero. El presbítero, en cambio, en sí lo que celebraría el diácono es la celebración de la palabra con la administración de la Eucaristía. O sea, que está en compañía del presbítero y él... No propiamente el diácono puede estar acompañado del presbítero. Inclusive ahorita tenemos una realidad muy bonita dentro de nuestra diócesis, que son los diáconos permanentes. Ellos están asignados a distintas comunidades donde ellos hacen la celebración de la palabra y administran la comunión que ya propiamente pues ha consagrado un presbítero. Exactamente. Ellos están distribuidos en cada una de las comunidades dentro de la diócesis y ellos semanalmente pues hacen la celebración de la palabra junto con la comunidad. Ellos pues propiamente, como lo decía, el sacramento del bautismo, el sacramento del matrimonio, y están también llamados a anunciar la caridad, a vivir la caridad con las personas, a visitar a los enfermos. Más cerca de la comunidad. Exactamente. En cambio el presbítero pues sí, ya como consagrado, tiene la potestad de presidir la Eucaristía, el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos, unido al sacramento del bautismo y del matrimonio. Ya el obispo, por la potestad del orden, la plenitud del orden sacerdotal, pues él tiene la plenitud de celebrar los 7 sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Cabe resaltar que el único que tiene la potestad de ordenar los presbíteros es el obispo y de dar el sacramento de la confirmación. En salvedad, por alguna necesidad pastoral, puede delegar el obispo a un presbítero por necesidad pastoral. Ojo, por necesidad pastoral, el obispo puede delegar a un presbítero que en ese momento pueda administrar el sacramento de la confirmación. Yo lo viví. Monseñor Mario Moronta, con su estado de salud, y venía la confirmación en San Rafael del Piñal, en esa zona sur del estado Táchira, y el padre Johnny nos dijo a los que estábamos presentes que el obispo por razones de salud no podía estar, y él administró el sacramento de la confirmación. Claro, ahí esa salvedad que existe por esa situación de salud que tenía el obispo, y entonces ahí se conoce como necesidad pastoral. Él delega a un presbítero para que pueda administrar el sacramento. Ahora sí entramos entonces en la famosa terna. ¿Cómo se escoge el obispo? Porque recientemente fue elevado, se puede decir, a obispo Monseñor Juan Alberto Ayala, ¿no? Que en ese momento pues estaba como párroco en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles en La Grita. Pues la terna es un escrutinio que se hace de sacerdotes que pueden ser llamados a ser obispos, y se hacen como una encuesta de una manera anonimato con varios sacerdotes de manera secreta, donde van votando cuál sería un idóneo candidato al episcopado. En este caso, pues para la gloria de Dios, resultó electo pues Monseñor Ayala, con sus diversas facultades de cercanía con el pueblo, de ese trato con muy querido en La Grita, exactamente.
De verdad que... Y esa trayectoria que vivió, no solamente como párroco en Los Ángeles, sino en su formación dentro del seminario, valga la redundancia, en la formación de los futuros sacerdotes, desde el seminario menor, en esa dedicación y esmero para formar a los futuros sacerdotes, ¿no? Él en eso era muy, digamos así, tenía ojo clínico y estaba muy pendiente de esa formación sacerdotal, porque él siempre lo ha dicho, nada como el seminario, y para él ha sido un pilar fundamental dentro de su formación. ¿Cómo es el sustento económico de la Iglesia Católica y específicamente donde usted hoy preside? Bueno, para muchos creen que las iglesias se hacen, perdónenme la expresión, se hacen millonarias, pero no. Recuerden que nosotros como iglesia pues vivimos de esa colaboración que da el pueblo de Dios, y ese granito de arena es lo que permite el sustento de la arquitectura de cada una de las iglesias para el mantenimiento y sustento de la misma, pero de allí poder cubrir las diversas necesidades que se puedan presentar dentro del templo parroquial. Llámese arreglar alguna pared, arreglar alguna situación. Estructura, ¿no? Exactamente, y pues saber que el sacerdote como tal no recibe un sueldo de que tome esto, no, sino que de allí, de esa colecta, pues de cubriendo las necesidades de la iglesia, pues digamos, se pueda sacar un porcentaje, y eso lamentablemente pues en muchas parroquias no sale ese porcentaje, pero se busca la manera de poder ayudar a los sacerdotes. Esa colecta pues la que permite, llámese, para poder ayudar a la iglesia en sus necesidades, y también de allí sale el sustento para algunas obras de caridad dentro de esa comunidad parroquial. ¿Qué rol cumplen los grupos de apostolados dentro de la iglesia? Cada uno desde su carisma pues le aporta a la iglesia, al servicio, ¿no? Si lo llevamos a la parte de la catequesis, pues esa formación cristiana de los jóvenes y de las familias en ese conocer y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Si lo hablamos de un cursillo de cristiandad, ese deseo de la formación del cristiano para seguir profundizando su rol dentro de la iglesia, y por qué ese llamado de Dios al servicio a los demás. Si lo hablamos de una experiencia del llamado de Emaús, es ese servicio parroquial, ayudar al sacerdote en las distintas actividades que se puedan tener, fortaleciendo ese carisma de servicio, no solamente para cumplir una función, sino para seguir animando a los demás a tener ese encuentro personal con el Señor. Entonces, cada uno de los movimientos de apostolado, desde la pastoral familiar hasta la infancia misionera, permite ese fortalecer a cada uno en sus distintas dimensiones. Infancia misionera con los niños, grupo juvenil con los jóvenes, la pastoral familiar con el trabajo con las parejas, el esposo y la esposa para seguir fortaleciendo ese amor conyugal, el equipo de liturgia para hacer viva la experiencia de la fe dentro de la liturgia. Y así cada uno en su diferente rol y carismas. Hablemos un poco, padre, de la evolución de la iglesia hasta los tiempos actuales. Se hablaba en latín, se daba la misa de espaldas al público, de frente a la imagen que representa a Dios, y hoy hasta en YouTube y cápsulas espirituales en TikTok. Café espiritual. ¿Ah? Café espiritual. Café espiritual. De verdad que cómo ha evolucionado y se ha tenido que adaptar a los tiempos actuales. Bien, digamos que con el Concilio Vaticano II pues fue ese boom a la iglesia, porque permitió ya la misa en lengua vernácula, es decir, en su lengua propia. Antes del Concilio Vaticano II de 1964 hacia atrás, pues la misa era de espalda al pueblo y en latín. Las personas pues no entendían lo que se estaba viviendo en ese momento, y podemos ver algunas imágenes de personas mayores que iban con su denario, con su librito de piedad, que mientras se vivía la Eucaristía, pues ellos estaban allí rezando el rosario, haciendo alguna devoción a algún santo. Ya propiamente con el Concilio Vaticano II, pues se cambia eso y permite que la misa se dé en ese idioma de cada uno de los países, para que la persona pueda vivir ese misterio, esa entrega, ese encuentro con el Señor. Seguimos en esta tertulia de campeones en la compañía del padre Neiber Rojas. Padre, ¿cómo la ha pasado? No, una experiencia gratificante, de verdad, que le permite a uno extenderse un poco más a través de las redes sociales y que permita que el mensaje pueda llegar a más personas. Padre, estamos hablando de todo lo que concierne
a la Iglesia Católica en su proceso de formación, jerarquización, de la evolución, ¿no? Empezamos a hablar del latín, hoy se dice en el idioma actual, propio de cada nación, ¿no? Sí, hablamos del grupo de los apostolados. El trabajo social que hacen los sacerdotes. Bien, ahí tenemos lo que conocemos como Cáritas. Se hace esa labor por los más necesitados. Cada una de las parroquias pues trabaja esta labor social de acuerdo a la necesidad de cada parroquia. Lo hablo desde la realidad del Santísimo Salvador. Nosotros tenemos la jornada cada 15 días con el grupo de apostolado y ellos se encargan de elaborar una comida para ellos, unas arepas, a veces se lleva algún postre de acuerdo a lo que se pueda recoger durante esos días previos. También se hacen jornadas grandes para niños en diciembre, darles regalos, hacerles un compartir, ¿no? No solamente quedarme con la arepa y adiós, no, sino también invitarles a la Eucaristía, que tengan ese encuentro personal con el Señor, poderlos evangelizar y luego sí que puedan participar de la actividad. Hablaba hace un momento de estas actividades grandes. En diciembre pues se busca recoger regalos para los niños y pues ayudarles también a vivir una Navidad de ellos, que ellos también se lo merecen como seres humanos, como hijos de Dios, y se les hace todo un compartir durante toda una mañana, se les hace juegos, dinámica. El Día del Niño también se busca regalos, una piñata, un compartir, porque ellos también lo necesitan y se lo merecen. Padre, ¿se celebra misa todos los días? Todos los días. En la parroquia nosotros... O sea, los 365 días al año hay misa. Excepto en Semana Santa, que es en ese triduo pascual, porque se hace una única celebración, que es jueves, viernes y sábado. Es una única celebración, por eso siempre se insiste a la persona. No es que voy a ir el jueves y termino yendo al sábado, gloria, no. Debo participar completo, porque el día jueves, viernes y sábado es la única celebración. Inicia el Jueves Santo con lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Continúa con el Viernes Santo, porque aquellos que han vivido o se han acercado al Viernes Santo se darán cuenta que no comienza normalmente con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, no, sino que el sacerdote entra en procesión, se postra y una vez que se levanta arranca directamente con la oración, en este caso oración colecta, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque ya ha iniciado la celebración desde el día jueves y culmina el día sábado. Vuelvo y caigo, los que han vivido la celebración del Sábado Santo se dan cuenta que no comienza en el nombre del Padre y Hijo, sino se comienza con la bendición del fuego para encender el cirio pascual, y arranca el elenco de las vigilia pascual con las 7 lecturas, luego la epístola y luego el evangelio. ¿Qué se diferencia la Iglesia Católica de las demás religiones? Bien, ¿qué nos diferencia? Primero, la vivencia de los sacramentos, ¿no? Para comenzar por allí, recordar que los sacramentos son signos visibles instituidos por Cristo para tener esa vivencia de la gracia santificante, mientras que las demás profesiones de fe no viven la parte sacramental, sino que viven su estilo, su forma de llevar a cabo su fe, ¿no? En este caso la Iglesia Católica, a partir de los pilares fundamentales, que es las Sagradas Escrituras, que nos muestra toda la vivencia de Cristo, lo que hizo, lo que enseñó, a partir de la vivencia de los sacramentos instituidos por el mismo Cristo, y en esa tradición que nos va presentando cada uno de los apóstoles, luego con el pasar del tiempo, como la iglesia fue creciendo, fue formándose, fue instruyendo al pueblo de Dios y fue dando a conocer esas verdades de fe, y unido a ello con el magisterio, que son los pilares fundamentales: Sagradas Escrituras, magisterio y tradición. ¿Qué lo confiere el magisterio? La reunión de los obispos, donde va anunciándose, formándose y perfeccionándose esa vivencia de la fe sacramental en la Iglesia Católica. Hay un tema que de alguna manera define conceptos distintos que tiene que ver en relación a la adoración de imágenes. Bien, hay algo que tenemos sobre que todo en las distintas religiones. Profesiones, exactamente. Bien, primero que todo, pues nuestros hermanos protestantes pues siempre señalan que la Iglesia Católica es idólatra, pero vámonos a la raíz del término, ¿no? ¿Qué es idolatría? Rendir honor y gloria a diversos dioses. La Iglesia Católica reconoce a un único Dios, Padre y Creador de todo, que es Dios Padre, que en esa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, rendimos honor a un solo Dios.
tenemos las imágenes no como ídolos, sino como el recuerdo de aquellas personas que siguieron a Cristo a través de un estilo de vida y que se nos muestra para nosotros, a partir de esa experiencia de fe, poderlo seguir. No reconocemos a esos santos como dioses, sino los reconocemos como modelos de vida que nos llevan a Cristo y que nos representan a nosotros. Si ellos pudieron llegar, ¿por qué nosotros no? Que nos pudiese diferenciar, ¿no? Entonces, ellos están allí o nos representan ese camino de fe, que nosotros también los conocemos a ellos como santos, porque gozan de la gloria de Dios y que están a la diestra del Padre, y ellos pues interceden por nosotros. No los tenemos como dioses, sino también como intercesores, y a través de su modelo de vida nos van guiando a nosotros por el camino de la fe. El Vaticano se pronunció con la elevación, no sé si es el término correcto, para definir a José Gregorio Hernández como santo venezolano. Bien, ¿qué resalta en la vida de un santo? A ver, no es que el santo se caracteriza por vivir todas las virtudes, sino que a partir de la vivencia de una virtud, la Iglesia va haciendo ese camino para la canonización. Si nos vamos un poco con la experiencia del doctor José Gregorio Hernández, pues fue esa virtud del servicio a través de su vocación como médico, que fue llevando a las demás personas no solamente a que buscaran una salud corporal, sino también esa salud espiritual. Si nosotros leemos un poco la vida del doctor José Gregorio Hernández, pues podemos ver esa parte, ¿no? No solamente la persona se acercaba a recibir una ayuda para una situación de salud, sino que él aprovechaba eso también como para catequizarlos y mostrarle pues a ese Dios misericordioso, a ese Dios de perdón, a ese Dios que está. Y si nos vamos ya a una parte física de él siempre andaba con su camándula, rezando el rosario y pues encomendándose a Dios. Se cuenta también que dentro de su consultorio tenía siempre pues su altarcito donde pues oraba también a Dios de esa manera personal. ¿Qué caracteriza? Bueno, primero la vivencia de una virtud, y la segunda, poder reconocer que su intercesión ayudó a un milagro. Recuerde que el santo no hace el milagro, en este caso no hace el milagro, sino que intercede a Dios para que se dé ese milagro. Entonces la Iglesia va como escudriñando, va buscando si eso es verdad o es mentira, y de acuerdo a ciertas investigaciones pues se confiere o se reafirma que eso es verdad. Dentro de una estructura pedagógica muy sencilla, hablemos de los sacramentos. Los sacramentos, primero, son signos visibles que nos muestran la gracia santificante instituidos por Jesucristo, ¿no? Si lo hablamos desde el sacramento del bautismo, es el sacramento de iniciación cristiana que nos adentra en la vivencia de la fe, seguida luego por el sacramento de la confesión, que nos recobra a nosotros la gracia santificante, nos da el perdón de Dios para poder recibir al Señor a través del sacramento de la Eucaristía. Estos tres confieren en los sacramentos de iniciación cristiana, pero también existe un segundo grupo que son los sacramentos, los sacramentos de iniciación cristiana, que sería el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Un segundo grupo que se conoce como sacramentos de curación, que son el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos, porque permiten que la persona pues recobre primero la gracia santificante y pueda, por misericordia de Dios, pues gozar de esa salud de alma y cuerpo. Y un tercer grupo que son los sacramentos de servicio, que lo compone el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio, porque ya es un estilo propio de vida a la cual alguna persona ha sido llamado. En la investigación para preparar esta entrevista con un sacerdote, que no es nada fácil, por los términos, por la estructura de la iglesia, por todo el estudio que se ha hecho en la vida católica de la sociedad, me llama poderosamente la atención por qué el Táchira, ¿a qué se debe que tiene tantas vocaciones sacerdotales? Algo que cabe resaltar es que el Táchira es un pueblo muy católico, muy creyente de Dios, muy amante, muy ferviente en la fe, ¿no? Y a partir de esa oración constante que podemos ver tantos jóvenes con ese deseo de ser sacerdote, porque ese estilo que maneja el Táchira
de esa entrega y de docilidad a la fe, pues permite ese llamado, ese hacerse la pregunta del joven: ¿estaré yo llamado a la vida sacerdotal? O en el caso de las mujeres, ¿estaré llamada a la vida religiosa? Y eso va permitiendo como ese encuentro personal y ese entrarse en esa aventura de la vocación, ¿no? Dios me llama, Dios me necesita, Dios quiere o me está invitando a ser sacerdote, o en muchos momentos no me estaba llamando a la vida sacerdotal, pero permitió en mi vida una formación para saber que mi vocación era a la vida matrimonial, que es conocido también como el Táchira, un pueblo levítico, porque ha surgido mucho esta parte vocacional, ¿no? Podemos encontrarlo para la gloria de Dios. Contamos acá en el Táchira con diversas casas de formación religiosas. Tenemos en el caso la vida diocesana, tenemos la parte, la vida franciscana, la vida mercedaria, los agustinos recoletos, en el caso de Palmira. Acá propiamente... ¿Cómo se llama la que está en Pregonero? Los monjes camandulenses. Acá en San Cristóbal contamos con los dominicos y contamos también con los hermanos redentoristas. Los que están en Casa del Padre. En Casa del Padre son los carmelitas descalzas, pero en la rama masculina, que están allá, tienen su convento, su casa de formación. Inclusive ellos bajan... ¿Nosotros tenemos franciscanos? Sí. Al frente del Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino está el seminario de los franciscanos. Allí ellos son tienen su casa de formación. Y en la parte de arriba están los mercedarios. Y al otro lado de Palmira contamos con los hermanos agustinos recoletos. Acá en Palo Gordo contamos con los oblatos también. Y dentro también de la diócesis tenemos varias casas de religiosas. ¿Todos ellos dependen del mismo obispo? Directamente ellos, cada uno tiene su superior, pero dentro de la diócesis pues se rigen también bajo la normativa del obispo diocesano. La relación que existe entre la Iglesia Católica y la educación. Veo que hay muchos colegios que tienen formación tanto de monjas, por ejemplo en La Grita, yo que soy La Grita del Colegio Santa Rosa de Lima, y el mismo Colegio Santísimo Salvador, que es un colegio con esa, digo yo, ¿no?, con esa tilde católica, religiosa. Sí, exactamente, de por sí tenemos, para la gloria de Dios, contamos con varios colegios católicos dentro del estado Táchira que fortalecen esa fe, pero también fortalecen esa parte en la educación. Si nos vamos a la historia, la Iglesia Católica es la que ha permitido o dio apertura a la educación a nivel mundial, permitiendo la formación académica dentro de las escuelas monacales catedralicias, y que fue impulsando la formación humana e intelectual a cada una de las personas. Entonces, esta vivencia de la fe a partir de la educación permite que dentro de los colegios católicos los jóvenes fortalezcan no solamente esa formación intelectual, sino también la vivencia de la fe en ese encuentro constante con Dios a partir de esa realidad educativa. ¿Qué se siente ser parte del ministerio, de ser sacerdote? Yo lo expreso de la siguiente manera, y no me canso de decirlo: un regalo de Dios que uno es indigno de tener, pero Dios, en nuestra humana fragilidad, nos llama para ser capaces de transmitir su misericordia a tantas personas que lo necesitan. ¿Cómo ha sido el impacto de las redes sociales en la Iglesia Católica? Wow, digamos que eso ha sido un boom para la sociedad, ¿no? Ver anteriormente solamente a la Iglesia Católica en solamente la misa. O sea, o había que ir a misa o escucharla por radio. Pero ya con esta realidad cibernética, pues nos permite no solamente estar en cualquier parte del mundo y poder ver la misa en mi idioma propio, sino también poder evangelizar a través de las redes sociales, ya sea con imágenes, con videos, con conferencias, con mensajes catequéticos que van permitiendo ese fortalecer la fe, ¿no? Ese boom ha traído consigo muchas cosas positivas, porque donde no se llegaba,
la fe por X o Y o Z circunstancia, a partir de las redes sociales nos han permitido esa apertura donde una persona por allá en una aldea lejana que le puedan llegar datos pueda sintonizar la Eucaristía aunque no esté en la iglesia. Cabe resaltar, es necesario también pues la asistencia personal, pero por X o Y o Z circunstancias la pueda sintonizar a través de su aparato móvil o a través de su computador. El rol que cumple la iglesia, padre, en la salud mental. Sé que Venezuela está viviendo una situación difícil y la mayoría de los problemas son emocionales, de autoestima, de separación de familias. Y un punto de encuentro es asistir, ¿no? al templo, a hablar con el sacerdote. O sea, ustedes se convierten en guías espirituales, consejeros. y en consejeros. Y bueno, creo que la iglesia cumple un papel preponderante en este momento. Bueno, ahí resalta la virtud teologal de la esperanza, ¿no? Nosotros como sacerdotes estamos llamados a dar esperanza al pueblo, ¿no? Invitarles a ese encuentro personal con el Señor, donde muchas personas no solamente nos buscan para confesarse, Padre, que necesito confesarme porque tengo tanto tiempo que no he recibido el perdón de Dios, sino también, Padre, quiero que me regale unos minutos de su tiempo, quiero desahogarme, quiero hablar con alguien, no solamente que busque entenderme, sino que me ayude a direccionar mejor mi vida porque tengo X o Y, Z circunstancia, y uno como ese pastor y padre pues se sienta con la persona y la escucha y le va pues marcando un camino a seguir, no solamente decirle haga esto y que se centre, no, sino a ver, te permitimos esto, puedes hacerlo de esta manera que te va a llevar a tal cosa, o te invitamos a hacer este camino para que vaya fortaleciendo su vida, para que vaya encontrando esa gracia santificante y pueda salir de X o Y Z circunstancia. Lamentablemente, a veces un solo sacerdote para una comunidad tan grande pues no le permite a profundidad la dirección espiritual, pero muchas personas ya tienen a su director espiritual que lo buscan cada cierto tiempo, hablan, dialogan y van como buscando la manera de enderezar o acomodar ciertas cosas de su vida para permitir esa cercanía con Dios. El poder de la oración, Padre. El poder de la oración, exactamente, y también la convicción de querer cambiar de la persona. El rol de la familia y la unión de la iglesia. La familia juega un papel fundamental dentro de la sociedad, ¿no? Y dentro de la vivencia de la iglesia también. Si nosotros nos vamos desde las Sagradas Escrituras, desde el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículos 17 en adelante, pues vamos a encontrarnos con la creación del hombre y de la mujer y cómo Dios los llama a unir sus vidas y a formarse, donde el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para hacer una sola carne. Vamos viendo el plan de Dios desde el inicio, desde la formación de la familia, hombre y mujer. Luego, si nos vamos al Nuevo Testamento, cómo parte la formación de Jesús desde un hombre y una mujer, desde el hogar donde Él se va formando, inclusive nos lo muestra en los evangelios, Él fue creciendo en sabiduría bajo la compañía y tutela de sus padres. Entonces vemos el valor fundamental que tiene la familia dentro de la formación humana y que permiten dentro de esa formación humana el conocer y perfeccionar su encuentro personal con Dios. Es dentro de la familia donde el niño aprende a conocer a Dios. Padre, ¿qué es la fe? La fe es ese encuentro personal o esa vivencia del Dios de la vida, donde yo creo, confío y me acerco a ese Dios. No solamente como algo, a veces vemos el concepto de fe como algo abstracto, algo que, o sea, no lo entiendo. No, la fe parte de esa convicción que usted tiene y que usted quiere para tener ese encuentro con Dios. No es solamente decir la fe es creer en lo sobrenatural. No, es la vivencia de aquello que yo profeso y que yo vivo. ¿Quién es Dios? Dios, decíamos en el catecismo de las 160 preguntas, Dios es nuestro Padre que está en el cielo y en la tierra, que lo ha creado todo, lo visible y lo invisible. Entonces vemos a ese Dios como ese ser que lo ha creado todo, que lo vemos como Padre,
porque así lo ha creado todo, como Hijo, porque nos ha redimido, y al Espíritu Santo, que nos ha santificado. Un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, agradecido con esta tertulia, con esta conversación para hablar acerca de la Iglesia Católica, del trabajo que hace junto al Padre Gustavo en la Iglesia Santísimo Salvador. Agradecido por su tiempo, por su pedagogía. Veníamos a hablar unos minutos, creo que fueron suficientes para conversar. El mensaje, Padre, el mensaje a la juventud, a la familia, a los jóvenes, a la comunidad, porque debemos estar más cerca de Dios yendo al templo, pero lo decía en mi preámbulo, también en nuestros corazones. ¿Qué le diría yo principalmente a la juventud? No tengamos miedo de encontrarnos con ese Dios que nos llama, que nos habla y que nos invita a partir de esa juventud darlo a conocer. ¿Quiénes atraen a los jóvenes a la iglesia? Los mismos jóvenes, a través de sus carismas, de sus juegos, de sus dinámicas, y que van permitiendo que se encuentren. No, recuerden que los jóvenes en la iglesia no están para estar arrodillados rezando el rosario, no, sino para que a partir de su estilo de vida puedan vivir la fe a través de esa entrega generosa, y que si lo llevamos a una realidad, a través de la era cibernética, a través de los juegos, a través de las dinámicas, a través de la música, que van contagiando a muchos más de ese Dios que nos ama y que nos invita a ser una iglesia. Padre, Dios me lo bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Bueno, esto fue una tertulia de campeones. ¿Quiere agregar algo? ¿No? Bueno, qué bonito momento hemos disfrutado a través de este café con el padre Neiber Rojas. ¿Lo dije bien, padre? Sí. Está muy bien. Bueno, disfrutando de un café con Quique Voz, una tertulia de campeones. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita en La Voz del Táchira. Será hasta una próxima entrega. Un café con Quique Voz, tertulia de campeones con gente que inspira. Fue una presentación a nombre de Su Fruta Sabe Diferente, Avenida Principal de Las Pilas, Panadería Concord Express en el Centro Comercial La O, Clínica San Sebastián, seriedad y responsabilidad al servicio de tu salud. DigiPrint, pura inspiración. Restaurante El Paso, descubre el sabor del desayuno andino. Octava Avenida de la Concordia. Bodegón de Rey, calidad y buenos precios. Rockstar Venezuela, prueba el verdadero sabor americano.